tengo el honor de presentar la primera conferencia que vamos a tener esta noche. Vamos a tener dos conferencias y la primera que será impartida a continuación será impartida por el doctor Rodrigo Ruiz Velasco Barba. El doctor Ruiz Velasco es licenciado en Historia y maestro en Historia de México por la Universidad de Guadalajara, así como doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, ambos programas de posgrado apoyados por el CONACYT. En 2011 fue premiado por la Cámara de Comercio de Guadalajara con el premio Presbítero Agustín Rivera al primer lugar en la modalidad de tesis de posgrado y trabajos de investigación en Sociología e Historia. Es autor del libro Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución, editado en 2014 por Rosa María Porro Ediciones. Desde 2011 es miembro del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara. Es también colaborador de varias revistas, entre ellas el Boletín Eclesiástico de Guadalajara y Fuego y Raya, revista semestral hispanoamericana de Historia y Política, que edita el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II en Madrid, España. Desde el 2016 forma parte del Consejo de Asesores de Aporte, revista de Historia Contemporánea de Madrid, y desde el año 2014 es profesor en la Universidad Panamericana. Él nos va a presentar la conferencia titulada La Hispanidad como Cristiandad Menor. Démosle un gran aplauso y bienvenida al doctor Rodrigo Ruiz Velasco. Bueno, ¿sí me escuchan hasta atrás? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Es un verdadero placer el estar ahora con ustedes, el tener la oportunidad de hablar de un tema que considero muy necesario. Agradezco la ocasión a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, a Una Voce México y particularmente a mi amigo Edgar Fernández. Agradezco también la ocasión a la Grey aquí reunida, la pequeña Grey, que no es tan pequeña, pero sabemos que en este mundo moderno, como suele recordarlo un amigo, un politólogo español muy querido, Miguel Ayuso, bueno, pues en este mundo moderno Dios pesca con caña y el diablo pesca con red. Entonces, digamos que es un gusto tener aquí reunido a tanta Grey fiel a la iglesia. Bueno, el tema del que vamos a hablar es el de la hispanidad como cristiandad menor. Y quisiera empezar con una referencia a un autor que probablemente muchos de ustedes conocen porque es un autor muy popular. Y bueno, se trata del autor conocido bajo el seudónimo de George Orwell, que fue un comunista honesto que se desencantó y se reconvirtió a enemigo de Stalin, el dictador soviético, a quien ridiculizó en obras como Rebelión en la Granja, y que tiene una frase bastante afortunada y elocuente en su distopía, es decir, lo contrario de una utopía, 1984, donde dice él: "Who controls the present controls the past, and who controls the past controls the future". Esto es, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado es capaz de controlar el futuro. Esta es la razón de fondo por la que todos los gobiernos tiránicos y totalitarios, así se revistan de formas democráticas, han buscado imponer una determinada versión de la historia para favorecer sus intereses y para orientar la marcha futura de estados y sociedades en el sentido deseado. En efecto, si se quiere orientar la acción en una dirección determinada hacia el futuro, una ayuda nada menospreciable se sigue de si logro inocular una percepción ad hoc de lo que fue el pasado. Si el Estado, por ejemplo, impone con éxito una percepción social muy negativa de lo que fue la Edad Media, los jóvenes, imbuidos de esa mentalidad, que por ende verán con desdén esas épocas, difícilmente se plantearán un futuro bajo la inspiración de los valores medievales.
Antes bien, con toda naturalidad, proyectarán su futuro en dirección radicalmente opuesta. Esta circunstancia tiene una aplicación plena en nuestra historia patria, donde la versión oficial ha ocultado realidades pasadas que sería justo reivindicar. Quisiera ahora rescatar un concepto que es pertinente conocer. Me refiero al concepto de secularización. ¿Qué es la secularización? Quizá alguien quiera responder a esta pregunta. ¿Qué es la secularización? ¿Nadie? Bueno, se los explico yo. La secularización es un concepto que tiene muchos significados. Los conceptos tienen muchos significados dependiendo del contexto, ¿no? Un sacerdote que entra en el orden secular, bueno, pues puede ser el que deja de pertenecer a su orden religiosa para pasar a depender del obispo. Sin embargo, nosotros no vamos a referirnos al concepto de secularización en este sentido. Desde el pensamiento tradicional viene a identificarse la secularización con el proceso de desacralización del mundo. Es pues un proceso histórico que en su conclusión radical está encaminado a la erradicación de Dios en todos los ámbitos de la vida social. El proceso de secularización radical que dio muerte al orden cristiano y tradicional, que, adelanto, fue el de esa cristiandad medieval hasta el arribo de la modernidad, puede ser más inteligible si se atiende a tres grandes hitos en la historia de la humanidad con sus respectivas negaciones. Vale la pena notar que en la secuencia que voy a recordar, las negaciones fueron radicalizándose en un orden lógico. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues el proceso se inició con la Revolución Protestante en el siglo XVI y su negación de la autoridad de la Iglesia Católica. Negada la Iglesia, podemos pasar al siguiente, negada la Iglesia, partiendo de esa premisa, habría que aguardar a la Ilustración y a la Revolución Francesa en el siglo XVIII, donde topamos con la negación de Cristo, frecuentemente en aras de un deísmo, a veces emparentado con la masonería. Digamos que los pensadores de la Ilustración y los activistas de la Revolución Francesa no necesariamente fueron en todos los casos ateos, más bien pertenecían a una corriente filosófica que calificamos como el deísmo. Y el deísmo es la creencia en que Dios existe. Ellos no niegan que Dios exista, no niegan que Dios ha creado el mundo, no niegan que ha creado la naturaleza, pero luego Dios se lava las manos y se aparta y nos deja solos en la historia, no interviene en la historia. No es posible entonces la oración, no es posible la encarnación, no son posibles los milagros. Y esto es la corriente filosófica predominante en el momento en que ocurre la Revolución Francesa, que está siempre en sintonía con la masonería, esta sociedad secreta sobre la que se ha escrito mucho. Hay una leyenda rosa, hay una leyenda negra, pero que en términos generales adscribe a esto del deísmo, a este Dios llamado el gran arquitecto del universo, que es ese Dios que ha creado el mundo, pero que luego nos deja solos. No es posible tener relación con él. Bueno, tenemos pues la negación de la Iglesia en el siglo XVI, tenemos la negación de Cristo en el siglo XVIII. A la sazón era el turno de la exaltación del hombre y de la autonomía de la razón en ese momento. La salvación de las almas como propósito de la historia fue sustituida por la idea moderna del progreso como meta de la historia. Consumado este segundo golpe, cumplida esta segunda etapa, quedaba abierto el camino para la tercera negación más radical que las dos precedentes, la Revolución Soviética en el siglo XX, ahora con la negación de Dios mismo. Las consecuencias de esta última revolución las conocemos: totalitarismo y el genocidio más grande en la historia universal, con 100 millones de seres humanos exterminados de modo deliberado. Son las conclusiones de un libro que se volvió famoso en la década de los 90 en Francia, publicado por la prestigiosa editorial Lafon, que se llama
el libro negro del comunismo, donde lo que destaca son que todos son autores de la izquierda y que reconocen con dolor que este es el saldo final de esta trágica experiencia. Bueno, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky había predicho mucho antes, a través de un personaje de sus geniales novelas, Juan Karamazov, cito: si Dios no existe, todo está permitido, y si todo está permitido, la vida es imposible. La profecía se cumplió a cabalidad. La exaltación del hombre conllevó la pérdida de una moral objetiva y la justificación de cualquier medio, incluso los criminales, con tal de llevar adelante la utopía política, la construcción de una nueva sociedad y un nuevo hombre bajo postulados modernos, secularizados y materialistas. Hasta aquí, la exposición del proceso secularizador fue tomada de una descripción por el Papa Pío XII durante un discurso en la década de los años 50. El Papa Eugenio Pacelli quizá no podía todavía avisorar en su momento que llegaría todavía una cuarta revolución, que a mi juicio es la que estamos viviendo y sufriendo hoy en día. Negados la Iglesia, Cristo y Dios, solo podía restar la negación del orden natural y del hombre mismo, a través de la llamada ideología de género. Viene esta a negar, como quizás ya estamos al corriente, entre otras cosas, la ideología de género viene a negar que el ser hombre o el ser mujer sean cosas determinadas por la biología. Y si la identidad sexual no obedece a la biología, resulta entonces que esta es una mera construcción sociocultural. Luego, según esto, la última palabra la tiene el cómo se autopercibe el sujeto en su subjetividad, con la añadidura de que se ofrece un panorama más amplio y diverso de opciones en las que no voy a entrar ahora, pero quienes me escuchen en este momento ya se imaginarán. Bueno, aquí creo que todos están al corriente de nuestra Miss España, entre comillas, y de otras cosas por el estilo. Bueno, asunto muy preocupante, pero que viene a reflejar el extravío del hombre moderno, su desarraigo, presto ahora a exaltarse en un nuevo galope en nuestro México con la llamada Cuarta Transformación. Bueno, ahora bien, conviene saber qué fue lo que destruyó este proceso de secularización radical. Para eso hay que regresar sobre nuestros pasos para detenernos, así sea brevemente, en lo que era la cristiandad medieval. ¿Cómo fue que se construyó la cristiandad medieval? ¿Qué es la cristiandad medieval? Bueno, creo que todos han oído algo respecto a cómo fue que el Imperio Romano se cristianizó. Y en este sentido, pues, la referencia es el emperador Constantino, el cual en una batalla que tuvo con su rival, si mal no recuerdo, Magencio, en el puente Milvio, viéndose perdido, él no era un cristiano, pidió la ayuda celestial, creyendo un poco en lo que le había contado su madre Santa Elena, y vio venir del cielo un signo y la inscripción "In hoc signo vinces", con este signo vencerás, que puso en las armaduras y en los escudos de sus soldados y terminó venciendo en la batalla del puente Milvio. Y entonces quedó pues condicionado a favorecer a esta nueva religión que empezaba a extenderse por el Imperio Romano. Digamos que la batalla marcó un parteaguas que finalmente llevará a que en el año 313 ese imperio, que antes había sido perseguidor de los cristianos, pasa a ser favorecedor de ellos mediante el edicto de Milán, que es un edicto de tolerancia. Luego vendrá en el año 380 el edicto de Tesalónica con el emperador Teodosio, donde el cristianismo es aceptado como religión oficial del imperio y donde ahora los paganos son los que tienen problemas con el Estado romano, porque van a recibir una cucharada de su propio chocolate. Bueno, a partir de ese momento empieza a gestarse lo que es la cristiandad.
la cristiandad que luego va a ser conocida como cristiandad medieval. Por supuesto que van a existir problemas, porque el Imperio Romano empieza a desmoronarse. El Imperio Romano tiene un problema muy parecido al que tiene hoy Europa, es decir, tiene una bajísima tasa de natalidad, y eso va a ocasionar que estén expuestos a las invasiones de estos bárbaros que terminan destrozando el imperio. Pero resulta que la Iglesia viene a ser el conducto por el cual la tradición de Grecia y Roma, junto con el cristianismo, se va a perpetuar, porque esta Iglesia va a tomar a estos pueblos bárbaros y los va a convertir a la fe. Y es en estas condiciones donde se crea la cristiandad medieval. Bueno, pues el jesuita argentino Alfredo Sáenz, que vemos aquí en pantalla, define la cristiandad medieval de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta algo: cristiandad no es lo mismo que cristianismo. Cristianos hay todavía hoy, aunque cada vez habemos menos, pero todavía hay cristianos. La cristiandad es otra cosa y tiene que ver con esa vinculación entre la fe y el orden temporal. Bueno, el jesuita argentino Alfredo Sáenz dice que la cristiandad es el conjunto de los pueblos que se proponen vivir formalmente de acuerdo con las leyes del evangelio de que es depositaria la Iglesia. O en otras palabras, cuando las naciones en su vida interna y en sus mutuas relaciones se conforman con la doctrina del evangelio enseñada por el magisterio en la economía, la política, la moral, el arte, la legislación, tendremos un concierto de pueblos cristianos, o sea, una cristiandad. Siguiendo a San Bernardo de Claraval, también se podría decir que es el conjunto de pueblos orgánicamente entrelazados en la subordinación al sol del papado y la luna del imperio. O como refiere el jurista Miguel Ayuso, cito: una época histórica en la que la filosofía del evangelio gobernaba los reinos. Pues bien, la cristiandad medieval, que prevaleció durante casi 1000 años, se desmoronó tras el Renacimiento y la Revolución Protestante, entre los siglos XV y XVI. La modernidad se irguió sobre sus escombros e impuso la visión de una edad oscura, fanática, imbuida de una religiosidad que bloqueaba el libre desarrollo de la ciencia y la razón. Se nos habló de unos reyes, de unos nobles y de unos clérigos totalmente abusivos, opresores del indefenso campesinado, etc. A resultas de esto, de estas revoluciones, de estos cambios, un mundo teocéntrico o cristocéntrico devino en un mundo cada vez más antropocéntrico, en una revolución proseguida por la burguesía y con el advenimiento del individualismo. Aquí creo que vale la pena resaltar una de las primeras teologías de la historia, creadas en el siglo V después de Cristo por uno de los grandes pilares de la Iglesia, que es San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, en donde él avanza desde su perspectiva de lo que se trata el sentido de la historia, que no es otra cosa que una tensión entre dos ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. La ciudad de Dios, fundamentada en el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, y la ciudad del hombre, fundamentada en el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios. Digamos que esta filosofía de la historia, ya adelantada por San Agustín, se ve claramente en el proceso histórico. Cómo esta sociedad, de ser teocéntrica, cristocéntrica, viene a ser cada vez más antropocéntrica. No es este el lugar donde someteré a crítica exhaustiva esta versión de la historia medieval, según todas estas señas negativas que he dado, que son las predominantes hoy en día. Si ustedes van por ahí preguntando qué piensan la gente de la Edad Media, solo diré que las universidades son un legado de la Edad Media, que la teología y la filosofía con Santo Tomás de Aquino probablemente encontraron a su exponente más destacado en toda la historia universal, que las artes recibieron un enorme impulso con el románico y el gótico, y también diré que el León no es como lo pintan, que a sabiendas de que en todo tiempo y lugar hay una humanidad pecadora, si algo distingue a la Edad Media fue la diversidad de comunidades y corporaciones autónomas con sus propias leyes o fueros, lo cual implicaba fuertes limitaciones a las arbitrariedades del poder político.
Como dije antes, todo este universo medieval se derrumbó particularmente tras la Revolución Protestante, que al afirmar con Lutero y sus adláteres el libre examen, que cada quien es muy libre de interpretar las Sagradas Escrituras, que la relación del creyente debía ser directamente con Dios, suprimiéndose las mediaciones tan características del catolicismo, con toda su vida sacramental, la de los ángeles, la mediación de los santos, la de los sacerdotes, la confesión, etc., la del magisterio autorizado de la Iglesia, terminó por arrancar del seno de la Iglesia una buena parte de los pueblos que antes conformaban la cristiandad medieval, quebrando los pilares de la unidad religiosa y su unión con la autoridad política. Se vino abajo lo que se conoce, en feliz metáfora, como la unión del trono y el altar. Moría la cristiandad medieval y nacía lo que hoy conocemos como Europa. Europa no es más que el nombre secularizado de lo que antes era la cristiandad medieval. Frente a esta revolución protestante, sin embargo, y frente a otras amenazas todavía operantes como los maometanos, destacó por su infatigable oposición la monarquía hispánica. Desde los reyes católicos, Carlos I, Felipe II y reyes sucesores, comprometieron todos ellos sus fuerzas y haciendas en la defensa acérrima de la unidad religiosa en torno al catolicismo. Esto en el orden político, militar e intelectual. Para esto, como sabemos, por medio de España, la cristiandad recuperó en el Nuevo Mundo algo de lo que había perdido en el Viejo. Esta monarquía hispánica, nos dice Miguel Ayuso, fue federativa y misionera, plurinacional y foral. Desde Cristóbal Colón, que hoy por cierto vemos cómo han derribado su estatua en Los Ángeles, donde se ve toda la propaganda política que hay en torno a estas figuras y la distorsión. Bueno, pues desde Cristóbal Colón, además de los fines económicos que no se niegan, pero que estaban subordinados a lo fundamental, los objetivos de la empresa descubridora estaban asociados a la predicación de la fe cristiana y a la necesidad de proseguir la cruzada contra el Islam, forjando una alianza con los reyes de la India. Como sabemos que ocurrió, lo imprevisto fue que en la ruta hacia Oriente, por el occidente, se encontró un inmenso continente hasta entonces desconocido. El cronista de la época, Francisco López de Gómara, refirió que el acontecimiento era, cito, la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias, y así la llaman el Nuevo Mundo. A tal nivel fue el impacto que tuvo el descubrimiento de América en la conciencia del europeo de su tiempo. Mientras los navegantes surcaban los mares y trazaban la nueva y más completa imagen del mundo, entraron en escena los conquistadores. En 1519, un aventurero llamado Hernán Cortés desembarcó en un punto de la costa del Golfo de México, fundó Veracruz y emprendió con escasa tropa la impensable y famosa campaña que le llevaría hasta México Tenochtitlan. Haciendo uso de hábil diplomacia, logró concertar una serie de alianzas con pueblos indígenas que habían sido sometidos por los más poderosos aztecas. Hablo de tlaxcaltecas, zempoaltecas, cholultecas, luego los tarascos. Los españoles encontraron una serie de culturas mítico-mágicas, como las describió en nuestro siglo el genial filósofo argentino Alberto Caturelli. Frecuentemente, la religión indígena conllevaba la necesidad de realizar sacrificios humanos para perpetuar el orden cósmico. Aquí es interesante ver que en un principio tal agresividad, tal sadismo del pueblo azteca era simplemente considerado como una señal propia de este pueblo, pero no trasladable a otros. Y hoy vemos como arqueólogos importantes como David Stewart de la Universidad de Harvard, en sus últimos estudios, ha señalado que, por ejemplo, culturas que pensábamos que eran más pacíficas y que no recurrían, al menos frecuentemente, a los sacrificios humanos, como pueden ser los mayas. Bueno, resulta que los mayas también tenían esta visión del sacrificio humano frecuente como
medio para preservar el orden cósmico, como para preservar que hubiera día y noche, para preservar que hubiera fertilidad en los campos, etcétera, etcétera. Bueno, a veces estos ritos también incluían la antropofagia ritual. Allí donde Cortés impuso su ley, desplazó los cultos indígenas, vistos como bárbaros e idolátricos, y en su lugar buscó comunicar el evangelio. Cortés se significó como un terrible destructor de ídolos y templos paganos. A pesar de sus debilidades humanas, que no se niegan, fomentó Cortés la conversión de los indígenas al cristianismo y sentó precedentes en la posterior realidad mexicana, en la cultura mexicana, como es la implantación del catolicismo. Su celo se puede ver, por ejemplo, en la temprana penalización de la blasfemia, en donde él pone mucho acento, y la apertura al mestizaje. Es decir, los católicos españoles se mostraron abiertos a mezclar su sangre y unirse en matrimonio con los indígenas. No por nada, eximios intelectuales mexicanos como pueden ser Lucas Alamán, Carlos Pereira y José Vasconcelos vieron en Cortés el padre de lo que sería la patria mexicana. Luego llegó la conquista espiritual, con las órdenes religiosas de los franciscanos, los dominicos, los agustinos y finalmente los jesuitas, en torno al año de 1570, que fueron de las grandes, la última en llegar. Y con ellos, con estas órdenes religiosas, nombres como Fray Pedro de Gante, que va a ser un educador impresionante, franciscano, nombres como Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, que así le dicen los nahuas por ser el pobre, es decir, estos frailes se ganan a estos pueblos indígenas por su pobreza, por su austeridad, por su espiritualidad. Gente como Fray Bernardino de Sahagún, que es otro gran franciscano al cual le debemos el rescate de las culturas indígenas, que él documentó de manera muy minuciosa. Gente como Vasco de Quiroga, que en Santa Fe, en México y luego en Michoacán llevó a cabo una gran labor civilizadora. Bueno, por decir solo unos cuantos, destacaron por su celo apostólico. Tras Cortés, otros conquistadores ampliaron la perspectiva, sometiendo por las buenas o por las malas al Perú, la América del Sur, Centroamérica, buena parte de Norteamérica e incluso en Asia, las Islas Filipinas. El fraile acompañaba siempre o seguía al conquistador. Por obra de ese proceso, un conjunto de pueblos fueron incorporados a la comunidad católica. Nadie describió mejor que Marcelino Menéndez y Pelayo, uno de los grandes intelectuales españoles de todos los tiempos, esta imbricación entre catolicismo y patriotismo hispano, que fue la impronta que España estaba dejando para la posteridad, cuando decía: España, evangelizadora de la mitad del orbe, España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arebacos y de los betones o de los reyes de taifas. Cosa que, vista proféticamente, estamos atestiguando hoy en nuestros días. Una España disgregada, sin identidad, con su unidad política en la cuerda floja. Es una profecía que da al dedillo. Bueno, mediante este esfuerzo a contracorriente del proceso secularizador, se gestó lo que llamamos hispanidad, que es un concepto de sustitución, más o menos reciente, de lo que antes era llamado la monarquía hispánica. Ramiro de Maeztu, que vemos aquí en imagen, fue uno de los principales intelectuales que rescató este concepto a principios del siglo XX, después de un sacerdote que se llamaba Zacarías de Vizcarra. Bueno, llamó la atención este hombre, Ramiro de Maeztu, sobre que la existencia de la hispanidad no se explica por una unión de raza o geografía. No tiene aquí nada que ver la raza o la geografía. No podía ser así, dada la inmensa variedad de razas que habían dentro de sus contornos. Es más bien una comunidad de pueblos unidos por una historia común y por valores espirituales, desgajados de su condición católica.
como deja ver el español Ramiro de Maeztu. Por cierto que Ramiro de Maeztu todo esto lo explicó en este libro del cual estamos viendo la portada, que es un libro que se publicó en 1931, Defensa de la Hispanidad. Es un libro importantísimo para todo lo que tiene que ver con esta corriente intelectual que es el hispanismo, y es un libro que trágicamente 5 años después le costaría la vida, porque cuando estalla la Guerra Civil Española, él queda en el bando, en la zona que controlan los rojos, y lo primero que hacen es ir por él y acabar con él. Es decir, es un autor que pagó con su sangre el haber escrito y publicado este libro, muy probablemente. Bueno, otro gran intelectual español, Manuel García Morente, que habiendo sido en la mayor parte de su vida un filósofo escéptico, era un filósofo kantiano, recibió la gracia de la fe mediante un golpe fulminante mientras escuchaba La infancia de Jesús de Héctor Berlioz. También identificó el patriotismo con el catolicismo. Cito: porque en la nación española y en su historia, la religión católica no constituye un accidente, sino el elemento esencial de su historia misma. Intentemos representarnos la historia de España sin incluir como elemento esencial el catolicismo. No podemos. Es sencillamente imposible imaginar una historia de España sin religión católica. Sería la historia de otra nación, de otra cuasi persona colectiva, pero no la historia de esta que precisamente se llama España. El catolicismo, empero, es consustancial con la definición misma, con la idea misma de la hispanidad. Esta vinculación entre el patriotismo de tipo hispano que nosotros heredamos por conformar parte de esta comunidad de naciones y el catolicismo es algo que está muy presente en estos pensadores, y creo que es algo que debemos reflexionar y quizá reivindicar. Bueno, no quizá, seguramente reivindicar en nuestro tiempo. El pensamiento tradicional ha identificado a la hispanidad con una suerte de cristiandad menor, Christianitas minor. Es decir, con una cristiandad, con una cristiandad menor que, destruida la medieval, quedaría en reserva y resistencia frente a la revolución y el proceso de secularización radical que avanzaba a pasos agigantados por Europa desde la eclosión del protestantismo. De ordinario, la enseñanza de la historia que se imparte en las escuelas y que se difunde en la mayor parte de los libros no refleja a cabalidad las luces de la hispanidad, más bien hace hincapié en sombras que la mayoría son imaginarias, ni siquiera son reales. Bueno, el periodo de la historia en que la hispanidad conservó su unidad política bajo la monarquía hispánica es generalmente descrito desfavorablemente. Nuevamente, la distorsión o manipulación de la historia obedece a objetivos de tipo ideológico. Esta deformación aparece encaminada a apuntalar el propio proceso de secularización, condenando aquella parte de la historia que le fue opuesta, la de la hispanidad barroca. Esta manipulación de la historia debe mucho a lo que llamamos leyenda negra. En términos historiográficos, los historiadores conocemos este fenómeno al que llamamos la leyenda negra. ¿Pero qué es la leyenda negra? Probablemente muchos no han oído hablar de este concepto, pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen en mente muchos de sus elementos y dan por seguros. La leyenda negra puede ser definida como una serie de versiones difamatorias, enteramente falsas o exageradas, respecto del balance de la obra española en la historia universal. Su primer estudioso sistemático fue el sociólogo español Julián Juderías en el siglo XIX. Todos hemos escuchado la lacrimosa versión de la historia, según la cual los españoles eran seres crueles y bárbaros, codiciosos, perezosos, sedientos de oro y fanáticos, católicos que antes de aventurarse en la mar ya habían destruido la floreciente civilización árabe en la península ibérica y habían dado sobradas muestras de una excepcional intolerancia al expulsar a los judíos. Según esto, luego los españoles traspasaron los océanos con la sola intención de enriquecerse. Cuando toparon con el continente americano, habrían perpetrado un genocidio contra los pueblos indígenas, y cuando por milagro no lo hicieron,
así le sometieron a la más temible y terrible esclavitud. Los españoles habrían saqueado el continente, habrían cambiado espejitos por oro, sin dejar nada que valiera la pena. Es más, su perdurable huella en el continente americano sería la razón de que aún hoy las naciones hispanoamericanas sufran un considerable rezago frente a la estabilidad y la bonanza estadounidense. Dicho esto, estoy seguro de que mi amable auditorio sabe bien de lo que estoy hablando, pues bien, estas versiones obedecen a eso que los historiadores hispanistas llamamos la leyenda negra. Ahora bien, ¿cómo se creó la leyenda negra? ¿Quién se encargó de propagarla? Enseguida responderé a estos cuestionamientos. Aunque parezca increíble, se puede afirmar que el fundador de la leyenda negra fue un español, el fraile dominico Bartolomé de las Casas. Aquí una representación de Fray Bartolomé, obispo de Chiapas, cuyas publicaciones fueron aprovechadas como propaganda por las potencias enemigas de España, desde la rival Francia, nación católica pero gobernada por una muy influyente minoría protestante hugonote, hasta las ascendentes naciones protestantes, especialmente Inglaterra, Holanda y muchos principados alemanes. La principal contribución de Bartolomé de las Casas a la leyenda negra fue la brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 1552. La brevísima es un relato de las atrocidades que supuestamente cometieron los españoles contra los indígenas. Hoy en día ningún historiador serio le reconoce veracidad por la desaforada exageración de los datos que anota, producto de una fértil imaginación. Debe considerarse que Bartolomé de las Casas no fue testigo presencial de la mayoría de los supuestos hechos que describe. El relato de Bartolomé de las Casas fue aprovechado por los enemigos de España y convertido en pieza estelar de su maquinaria de propaganda. La brevísima fue impresa y editada en múltiples ocasiones. En múltiples ocasiones, muchas veces acompañada de las macabras ilustraciones, por supuesto imaginarias, de un dibujante flamenco de apellido de Brie, que podemos ver algunas de ellas en la siguiente imagen. Estas imágenes estuvieron siempre presentes en las ediciones que fueron circulando por toda Europa de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, y contribuyeron a generar esa imagen opuesta, adversa al español, a la hora española, que no era otra que la hora del catolicismo. Bueno, la relevancia de la leyenda negra superó la coyuntura del combate de España contra los protestantes en los siglos XVI y XVII y continuó siendo empleada por los ilustrados y liberales contra el catolicismo en los siglos XVIII y XIX. Luego también la emplearon el marxismo y el indigenismo. La teología de la liberación, por ejemplo, echó mano de todo este caudal de propaganda, entre otras corrientes ideológicas. Enseguida voy a hacer referencia a algunos de los lugares comunes de la leyenda negra, pero ofreciendo un contraste con la realidad histórica durante el llamado periodo colonial, mal llamado periodo colonial, porque de entrada, en la misma denominación del periodo, aparece ya una tergiversación que es un eco de la leyenda negra, pues debe aclararse que el estatus jurídico de los territorios hispanoamericanos durante estos 300 años, desde 1521 que entra Hernán Cortés a México Tenochtitlán, hasta la independencia de México, que por cierto no es obra de Miguel Hidalgo, sino de Agustín de Iturbide 11 años después, en 1821, bueno, pues debe aclararse que el estatus jurídico de estos territorios nunca fue el de colonias, sino el de reinos de ultramar, tan reinos como pudieran ser los de Castilla, Aragón, Navarra o León en la península ibérica. Había, en términos jurídicos, una igualdad. Entre los principales lugares comunes de la leyenda negra se encuentra el tema de la sanguinaria y represora Inquisición. El tema no es menor, sobre todo porque es un tema muy instalado en el imaginario colectivo. Por ejemplo, en 2009, una encuesta en el Consejo de Europa realizada a estudiantes de ciencias reveló que el 30% de los estudiantes pensaba que Galileo Galilei había sido quemado por la hoguera
por la Inquisición. Todo por creer que la Tierra no estaba en el centro del universo. Y el 90% de los estudiantes encuestados pensaba que había sido torturado antes de ser quemado. Naturalmente, hay que referir que Galileo nunca fue quemado, ni tampoco fue torturado. Vivió en un palacio y siguió escribiendo sus obras. La versión española de la Inquisición es la que goza de peor fama, al grado de que Inquisición y España fueron junto con pegado en la propaganda de las potencias rivales. Ahora bien, según dos grandes historiadores de la Inquisición, Henningson y Contreras, que son dos reputados especialistas, durante toda su existencia, que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, en España hubo unos 44,000 procesos inquisitoriales, de los que 1346 acabaron con la muerte durante muchísimo tiempo. Solo se aplicaba al hereje contumaz la pena de muerte cuando éste no se arrepentía. Contra imágenes dantescas estiladas por la propaganda, la tortura fue más bien excepcional, y esto en un mundo en donde el método de averiguación era generalmente aceptado y regulada por la presencia de un médico para no crear lesiones permanentes en los reos ni poner en peligro su vida. El Santo Oficio de la Inquisición se instituyó, ahora bien, oficialmente en la Nueva España, es decir, en lo que es una versión extendida de lo que es México hoy, en el año de 1571. Ahora bien, entre esa fecha, 1571, y la fecha de independencia de México, 1821, el saldo final de ejecutados a consecuencia de un proceso inquisitorial, a partir de que se estableció oficialmente, si se atiende a los documentos de los archivos, arroja un resultado de... ¿Quién se quiere aventurar con una cifra? 100, exacto, 100. No, tampoco, no. 43. De 1571 a 1821, 43 reos fueron relajados al brazo secular. Esto es, que fueron ejecutados. ¿Sí? Si ampliamos el panorama, no solo a la Nueva España, sino a toda Hispanoamérica, hasta el Río de la Plata, Argentina, la cifra se elevaría en torno a 80 aproximadamente, en ese inmenso periodo de tiempo. Bueno, pues es una cifra que apenas en un día el régimen del PRI superó en la jornada del 2 de octubre de 1968, lo que en 300 años, y que de hecho está al alcance de cualquier policía municipal en nuestra laureada democracia. Como nos cuenta la historiadora Solange Alberro, nada sospechosa de emitir un juicio imparcial, los números están muy lejos de justificar la macabra fama del tribunal. Debe tomarse en cuenta, además, que los indígenas estaban exentos de todo proceso inquisitorial. Los indígenas no podían ser procesados por la Inquisición. ¿Por qué? Porque se les consideraba menores en la fe y por tanto debían ser protegidos en su recorrido desde su secular paganismo hasta el afianzamiento de su fe cristiana. Junto con el tema de la Inquisición, la otra pieza estelar de la leyenda negra es el balance desfavorable de la acción española en América. En este sentido, la afirmación más lapidaria es que los católicos españoles presuntamente llevaron a cabo un genocidio, es decir, un exterminio sistemático contra los indígenas, sin negar las crueldades y muertes que son consecuencia de toda guerra, en todos los tiempos, de toda empresa de conquista. Dicha afirmación resulta insostenible y salta a la vista de todos. Un intelectual de izquierda, nada sospechoso de tradicionalismo recalcitrante, de gran prestigio en nuestro país, me refiero al poeta Octavio Paz, dijo en alguna ocasión que, cito, quienes proponen la conmemoración del genocidio de los pueblos americanos cometen un error porque es históricamente falso y ahistórico por definición. Es cierto que hubo una baja dramática de la población indígena en México durante el siglo XVI, pero esta situación, más que atribuirse a la violencia de las armas y de la administración novohispana, debe achacarse al efecto de epidemias como la viruela, el sarampión y el tifo, que diezmaron gravemente sus números. Ahora bien, hay muchas otras leyendas, y vinculado con esta del supuesto genocidio de los indígenas,
habría que mencionar que hay una gran labor de la administración española por generar hospitales que atiendan a la población, entre los cuales el primero que pone la piedra es con el Hospital de Jesús Hernán Cortés, Vasco de Quiroga, en fin. Creo que también hay otro mito, otra leyenda negra que tiene que ver con el aspecto de la esclavitud de los indígenas, cuestión que habría que precisar, porque en la administración de España la esclavitud de los indígenas estaba en general prohibida. Es decir, no podían esclavizar indígenas, con la excepción que fue disminuyéndose con el transcurrir de los años, de hacer prisioneros en lo que llamaban guerra justa. Pero en general había una prohibición de que los indígenas fueran esclavizados, al menos formalmente. Y otro aspecto muy importante entronca con esta visión de la leyenda negra, según la cual los españoles no habrían estado seguros de que los indígenas tenían un alma, por ejemplo, cuestión que es sorprendente porque la misma Isabel la Católica, al principio de esta empresa de conquista, ya manda llamar la atención sobre la necesidad de evangelizarlos, y pues evidentemente si no se reconoce que hay un alma no tiene sentido evangelizarlos. Es decir, hubo una precisión importante desde el principio y no hubo duda al respecto, y España representa en este rubro un caso paradigmático, porque finalmente es una empresa evangelizadora que por única ocasión probablemente en la historia universal, cuando tiene un problema de conciencia respecto a lo que está haciendo en América, llama a los más grandes intelectuales que tiene en el mundo, a Bartolomé de las Casas y a Ginés de Sepúlveda, y en la controversia de Valladolid manda examinar cuáles son los llamados justos títulos, cuál es la justificación de que España esté en estas tierras. Y la justificación principal, por supuesto, es la expansión del Evangelio, la cual ha de compensar cualquier otra circunstancia desfavorable que pueda generarse. Bueno, en fin, estas son solo algunas de las cuestiones que son elementos de esa leyenda negra que considero importante refutar. La hispanidad como cristiandad menor terminó siendo ahogada a partir de las revoluciones liberales en el siglo XIX, y la destrucción de la cristiandad, de la cristiandad menor, que era la hispanidad, que a su vez era heredera de la cristiandad medieval, dio lugar dentro de ese siglo XIX a una cristiandad mínima. Y ya en esta era posmoderna, como la llamamos hoy, pues yo diría que estamos hablando, si acaso, de la cristiandad minimísima, que probablemente es aquella que se encuentra congregada aquí y ahora, ¿sí? Con esto creo que terminaría, ya tengo el tiempo encima, y muchas gracias. Ahorita, antes de seguir con la siguiente conferencia, no sé si alguien tenga alguna... Va el doctor a aceptar un par de preguntas nada más, porque su vuelo sale ahorita en un ratito más y se va a ir corriendo al aeropuerto. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerle en específico. Le agradecemos muchísimo aquí al doctor Rodrigo Ruiz Velasco la conferencia tan interesante que nos ha impartido, el tiempo que le dedicó a venir desde la Ciudad de México aquí a este aniversario que tuvimos. A nombre de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro y de Una Voce en México, te agradecemos, Rodrigo, por tan excelente presentación y tan interesante tema, que a final de cuentas nosotros tratamos de conservar las migajas que caen de ese banquete que era la cristiandad, y de la cristiandad menor que fue la hispanidad. No sé, alguien que tenga alguna pregunta o... ¿No? Que se anime. Acá, a ver, Carlos.
Sobre la cuestión de que corrieron a los judíos de España, ¿qué tanto es de cierto que los corrieron? Y si los corrieron, ¿cuál fue la razón de expulsarlos? Bueno, la expulsión de los judíos en 1492 fue una expulsión en realidad parcial, es decir, se invitó a la población judía que no se convirtiera a salir del reino. Hay que tener en cuenta una cosa: cuando se les expulsa no es un acto aislado dentro de Europa, es decir, los judíos han sido expulsados de Inglaterra, han sido expulsados de Francia, han sido expulsados de Lituania, de casi todos los países, y España es el último que se integra a esta lista de naciones que expulsaron a los judíos. ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo creo que hay una necesidad de lograr la unidad política a través de la unidad religiosa. Y en ese sentido los judíos representan un sector de la población que es desestabilizador. Por otro lado, existe un antijudaísmo muy importante en España. Y es un antijudaísmo muy importante que está vinculado con percepciones acerca de lo que representan los judíos socialmente. Por ejemplo, si lees el Antiguo Testamento, al judío, si mal no recuerdo, a lo mejor me corrigen por ahí en el Levítico, al judío le está prohibido prestar con usura a otro judío, pero no así a otro que no es judío. Eso es perfectamente lícito. Los judíos eran vistos entonces como prestamistas que se aprovechaban y prestaban con usura. Y esto generó un antijudaísmo importantísimo en España, una ola popular contra los judíos que era difícil contener, junto con otros mitos. En parte probablemente hay algo de razón en ello, aunque yo creo que es muy minoritario esta parte en lo que tiene razón, como por ejemplo el asunto del crimen ritual. No sé si habrán oído acerca de esta leyenda del crimen ritual judío. Es una leyenda medieval en donde, según esto, los judíos, al acercarse la Pascua, tomaban a un niño judío, lo crucificaban, un niño cristiano por supuesto, y bebían su sangre y preparaban el pan así, con eso. Yo creo que la mayoría de los casos denunciados pertenecen al mito, no a la realidad. Sin embargo, en España la percepción social estaba muy vinculada a estos hechos y, como digo, había una gran corriente antisemita. Ahora bien, hace unos pocos años, un rabino judío llamado Elliot Toaf publicó un libro sobre este asunto del crimen ritual y reconoció que, bueno, casi todos estos casos deben pertenecer al mito y no tuvieron una circunstancia real histórica, pero que en algún caso pudo haber ocurrido. Pudo haber ocurrido dentro de una secta judía heterodoxa, ¿sí? Es un comentario interesante. Y a este rabino judío se le vino el mundo encima por haber dicho esto, porque obviamente tú dices esto y se te vienen todos encima y te van a linchar, ¿no? El pobre Elliot Toaf tuvo que sobrevivir en la cacería de brujas que se organizó por esta afirmación, pero probablemente tenía la razón. El caso es entonces que hay una corriente antisemita o antijudía en España muy fuerte por razones religiosas, por razones económicas, en donde el judío es visto como un extraño, y hay historiadores que interpretan que con esta política en realidad lo que estaba haciendo era proteger a los judíos de esa horda antisemita popular. Una gran parte de los judíos se convirtieron, algunos lo hicieron sinceramente, algunos no lo hicieron sinceramente, y entonces tenemos el fenómeno del criptojudaísmo que va a seguir presente en la historia de España mucho tiempo, y probablemente una tercera parte de los judíos huyeron con todos sus caudales a sitios como Holanda, como Grecia, en Salónica, fundaron una gran colonia en el Imperio Turco Otomano, y desde esos lugares a donde huyeron van a seguir siendo implacables enemigos del Imperio Español y tienen una responsabilidad, según algunos historiadores, en el derrumbe de la hispanidad.
No solo son los protestantes, no solo es la rival Francia, no solo es el Islam, es también ese judaísmo en el exilio que busca la revancha y que lo vemos hoy, por ejemplo, todavía activo en su posición de evitar a toda costa que Isabel la Católica sea canonizada. ¿Sí? En fin. Muchas gracias.